Bien, vamos a estar en contacto Bien. ahora mismo Sí. con Ignacio Bartesay, director de en Relaciones Internacionales, también es profesor titular de la UCU, bueno, especialista en todos estos temas, porque quería analizar junto con él, o mejor dicho, que él nos explique, Claro. para Damis, Claro. la suba de las importaciones de Trump. ¿Qué tiene que ver? ¿A qué me refiero? Suben las importaciones, no, perdón, los aranceles Claro. de acero, por ejemplo, de aluminio. ¿Cuánto tiene que ver con el contexto de la suba de aranceles de China, por ejemplo, y cuánto tiene que ver con simplemente está Donald Trump en el poder? Claro, hay una cosa. Diga. Se ya subió para México, Canadá, esa región, y ahora lo que se dice es que hoy va a anunciar para el resto del mundo. A Uruguay se presume que le podría afectar en cuanto a las exportaciones de agropecuarias, sobre todo ganaderas, y porque claro, te suben Sí. el arancel y Uruguay. Y ayer estaba pensando, mientras me bañaba, Ah, qué bueno que pienses. ¿qué tan en esas parecidos son en su pensamiento Donald Trump y Javier Milei, ¿no? Muy Porque parecidos. pero uno quiere poner más aranceles y otro quiere liberar un poco más las importaciones. Entonces, ¿en qué se parecen, en qué se asemejan? Buena pregunta. También es una buena pregunta para mientras te trasladársela duchas. a Ignacio Bartesay. Perfecto. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, Buen muy día. bien. Gracias por Sí. este contacto telefónico. Sabemos que la semana pasada estuviste un poco complicado, pero bueno, en realidad es un buen momento para hablar ahora porque justamente, lo comentaba Rosina, para algunos ya subieron los aranceles y para otros estará por verse. Sí, definitivamente lo que hay ya es una definición de Trump de decir, bueno, voy a aplicar aranceles fundamentalmente a México, a Canadá, a China, probablemente a la Unión Europea. Y después lo que está haciendo también, que fue lo que sorprendió en el día de ayer, es que va a aplicar aranceles a todo el mundo que exporte a Estados Unidos acero de aluminio. Ya eso es una Claro. definición más general. Pero la guerra comercial está fundamentalmente destinada a sus principales socios comerciales, con los cuales Estados Unidos tiene un déficit comercial importante. Y esos son México, Canadá, China y la Unión Europea. Puede después afectar de repente a algún país norteamericano, pero el centro de la guerra comercial está fundamentalmente en sus principales socios, con los cuales él dice, bueno, yo no puedo seguir teniendo este déficit comercial y tengo que tomar alguna medida para cambiar esa situación. Déficit Ahora, el resto comercial. del mundo se ve afectado también ahora por esta nueva medida Claro. que tiene que ver con el arancel del acero y el aluminio, ¿no? Bien, déficit comercial es exporto menos de lo que importo. Claro, exacto. Lo que él está diciendo es, definitivamente, yo le compro mucho más en bienes, ¿no? Le Ujú. compro Sí. mucho más al mundo de lo que el mundo me compra a mí. Y eso hace, en definitiva, que sea una relación que él entiende que es injusta. Pero a ver, aclaremos. Es normal muchas veces importar más que exportar, porque muchas de las cosas que importa Estados Unidos son, por ejemplo, producidas por empresas de Estados Unidos que están radicadas en el exterior. Claro. Ok. Entonces, Bien. en realidad, son operaciones de intrafirma, no es que o Estados Unidos necesita partes y piezas o insumos para producir productos en su territorio. Entonces, esto de simplificar, que Trump en esto simplifica mucho, es más un mensaje para quienes lo votaron, pero desde el punto de vista de la teoría económica o comercial, no tiene mucho sentido lo que está haciendo. Claro, ahora vamos a eso de que no tiene sentido, pero estábamos hablando recién de Uruguay, hoy leí una nota en El País que hablaba de cómo podría repercutir esta suba de aranceles. ¿También solo está destinado al mercado del acero y del aluminio o también puede ser que afecte, por ejemplo, al sector agropecuario como se planteaba allí? Por ahora no, o sea, la medida general es para el acero y para el aluminio. La medida Ah, general bien. es cualquiera que exporte ese producto a Estados Unidos va a tener estos aranceles. Esto ya ocurrió en su primera presidencia y afectó a algunos países, por ejemplo, va a afectar a Argentina y a Brasil. Claro. No va a afectar en este caso fundamentalmente a Uruguay, pero sí a muchos otros países que exportan acero y aluminio, al propio Canadá, al propio México, algunos países europeos, Corea del Sur, una gran cantidad de proveedores, porque es un gran importador Estados Unidos de este producto, y lo que quiere hacer Trump es, bueno, fomentar la industria nacional, todo esto que está dentro del American Great Again, ¿no? Ujú. Quiero que Estados Unidos Bien. sea grande de vuelta, le echo la culpa al mundo de que tuve cierta desindustrialización y de que eso afectó el empleo de una clase media que se vio impactada. Sí. Y las razones por las cuales eso pasó son mucho más complejas que eso, porque es el propio Estados Unidos
que tomó la decisión de llevar su industria al exterior para ser más competitivo en los productos finales que consume el propio Estados Unidos. Claro. Entonces, yendo a Uruguay, no estamos afectados en este momento para esos productos que vos decís, que son los agrícolas y agroindustriales, porque no estamos, por suerte, todavía en ese radar. No estamos en la definición general que tomó para el acero y el aluminio, Sí. y tampoco por ahora estamos en, bueno, voy a aplicarle aranceles a Uruguay por X motivo. ¿Pero lo No, puede llegar por a tomar suerte, esa decisión? hay que pasar desapercibido. Sí. Sí. ¿Pero decís que puede Soplando estar bajito. dentro de sus planes? No creo que esté dentro A ver, sí Brasil. Brasil ya, además, Lula dio un discurso muy polémico contra Trump el otro día. Sí, claro. Entonces lo que está haciendo es generando también esas diferencias políticas. No es razonable pensar que va a aplicar medidas específicas contra Uruguay por el tamaño del país, Claro. porque hoy políticamente no tiene diferencias con Uruguay y por las corrientes comerciales que tiene Uruguay con Estados Unidos. No es razonable. ¿Puede llegar a ocurrir? Sí, vamos a imaginar la hipótesis de que Orsi se ve tentado en sus primeros meses de gobierno a salir a responderle a Trump. Yo creo que no lo va a hacer, pero eso genera un malestar desde el lado de Trump y terminás aplicando aranceles. No, sería un camino que Uruguay no tiene que atravesar. O sea, entendiendo de que no estamos de acuerdo con una gran cantidad de medidas que toma Trump, Sí. creo que no tenemos que estar saliendo todo el rato a ofendernos con sus definiciones Claro. y a salir a decir lo que pensamos, porque lo mejor en este caso es estar, bueno, por debajo de los Claro. intereses de Trump. Pasar Bien. desapercibido en Y- este caso es lo mejor. Sí. Y lo mismo creo que va a pasar con Argentina. Por esa relación que tiene Milei con Trump, yo no creo que aplique medidas específicas hacia Argentina tampoco. Sí imagino que puede ocurrir para Brasil, eventualmente para Chile y para Perú por esta importancia que Perú le da a las relaciones con China, y puede haberse tentado Trump a hacer algo parecido a lo que hizo con Panamá. Claro, justamente te iba a preguntar, esto desató una, entre comillas, obviamente guerra, porque tanto México como Canadá le respondieron y replicaron. ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron estos países para defenderse de los aranceles que impuso Trump? Mira, hoy están negociando. Lo que pasa es que Trump mezcla todo, porque es comercio, pero habla de drogas, ¿no? Habla de los temas migratorios y si no cumplís con eso, Y te del pone canal aranceles. y demás, sí. Entonces te pone aranceles por temas que no tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con la geopolítica o que tienen que ver con los temas de agenda bilateral. Entonces es bastante complejo de entender. Pero de todas formas, lo que todos los países hacen automáticamente cuando un socio tuyo incumple un acuerdo, porque no te olvides un tema. En el caso de México y de Canadá hay un agravante. Claro. Ahí está el TEMEC, que es el Acuerdo de América del Norte. O sea, estás violando un acuerdo comercial. Es cierto que Trump viola también la OMC, o sea, que son la legislación multilateral, porque hay muchas cosas que está haciendo que no podría hacer por ser parte de la OMC. Pero quitando eso, que es más multilateral, en el caso de México y de Canadá está violando el TEMEC, que es una violación importante. Y entonces, ¿qué hacen los países? Aplican lo que se llama medidas retaliatorias. Ujú. Vos me aplicás aranceles, yo te aplico aranceles. Y es entrarse en una guerra comercial en donde, por supuesto, todos pierden. Claro. Puede perder más la economía más chica respecto a la grande. Imagínense el escenario de que nosotros empezamos a tener una guerra comercial con Estados Unidos. ¿Quién pierde? Claro. Ese Mejor ni partido. tenerla, claro. Pero bueno, es medio obvio, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucha paciencia estratégica, mucha diplomacia y cabeza fría. Y eso creo que ha sido, por ejemplo, lo que ha llevado adelante la presidenta mexicana Ujú. en un discurso que sorprendió al mundo, en el que le respondió a Trump de una forma, me parece que muy interesante, y logró abrir un impasse de negociación. Después lo hizo Trudeau en el caso de Canadá, pero con más demora, porque con menos cabeza fría en Sí, el caso del sí. Fue más primer ministro reaccionario. de Canadá. Pero la presidenta mexicana está entendiendo que tiene que tener cabeza fría, mucha paciencia para abrir una negociación con Trump, para lograr que él gane algo, porque lo que él está haciendo es aplicar también medidas proteccionistas, más Claro. allá de que yo creo que él es esencialmente proteccionista en su visión, para abrir una negociación para ganar algo, porque lo que él necesita es anunciar victorias sucesivas que respondan a los que lo votaron, digamos. Eso te quería preguntar. Si vos escuchás el discurso de Trump, a ver qué opinás, Ignacio. Él dice, vamos a conquistar Groenlandia, vamos a subir los aranceles a México y a Canadá, vamos a recuperar el canal de Panamá. Y al final del día dice, bueno, hicimos un negocio con el canal de Panamá y ganamos los dos. Es como que se anuncian grandes cambios y al final termina negociándolo, ¿no? Ujú. Exacto, es eso lo que está haciendo, está negociando. O sea, no va a invadir el canal de Panamá con el ejército de Estados Unidos. No. Lo Claro. que va a hacer es
lo que hizo. Mandó a Marco Rubio, el presidente panameño, ya no renovó un memorándum de entendimiento que tenía en el marco de la Franja de la Ruta, que es la llamada Ruta de la Seda de China, con Claro. China. Entonces ya logró sacar un poquito a China del interés en Panamá. Y después probablemente baje las tarifas para los barcos que pasan por el Canal de Panamá de Estados Unidos. ¿Invadió el Canal de Panamá? No. Lo que hizo fue, logró esta victoria y sale a anunciarlas. Gana, Claro. gana. Plantea Pero- una máxima, plantea un 100, Sí. se lleva un 50. Eso, Con Groenlandia eso. planteó un 100, se va a llevar un 50, porque Groenlandia entró en una discusión, que probablemente termine en un referéndum, entró en una discusión que es muy relevante, porque tampoco es que va a quedarse con Groenlandia, pero la discusión de que Groenlandia pase a ser independiente eventualmente de Dinamarca es una discusión súper importante Claro. en el marco de una guerra en el Ártico, que Estados Unidos ya imagina de forma muy acelerada con algunas potencias como por ejemplo Rusia. Entonces, él en todo hace eso, plantea un 100, pero después se va a llevar un 50 y ya está ganando. Claro. Claro. Sí, como anuncia o promete a toda pompa cambios radicales y igual eso le permite, porque hay que sentarse a negociar con Estados Unidos, como vos decías, Uruguay se tiene que sentar a negociar con Estados Unidos y un poco va a ver qué es lo que me viene a ofrecer, a proponer. Habías comentado algo, Ignacio, que me quedé con eso, que es el año pasado varios países introdujeron o propusieron también aranceles a la importación de acero justamente porque China empezó a inundar los mercados internacionales con el metal barato. ¿Y esta es también una reacción de Estados Unidos a esos cambios? Lo que pasa es que muchas de las medidas que aplica Trump tienen una explicación de fenómenos que están ocurriendo en Estados Unidos. Ujú. A ver, la migración ilegal en Estados Unidos es un problema real, no lo está inventando Trump, ¿eh? Claro. Los problemas de seguridad y de droga en Estados Unidos son un problema real. El deterioro que estamos observando en algunas ciudades de Estados Unidos en los últimos 10, 15 años es una realidad. No lo inventa Trump. Entonces, Trump lo que hace es llevar al extremo posicionamientos de un sector de la población de Estados Unidos que realmente tiene ese problema. Pero ese fenómeno que lleva a que candidatos de estas características lleguen al poder, ojo, no solo está pasando en Estados Unidos, está pasando en muchos lugares del mundo. O que es Milei, o que es la extrema derecha en Europa, Claro. o que es, por supuesto que es el mismo fenómeno, es gobiernos anteriores o gobernantes que no han logrado darle soluciones a las demandas de la sociedad. Entonces, están dispuestos, o qué es Bukele. ¿Qué es Bukele? Bukele es una población que se vio sometida a los mayores índices de asesinatos diarios del mundo y está dispuesto a aceptar a un presidente que, bueno, que va a resolver el problema de la seguridad con sus formas. Ujú. Y vos me dirás, bueno, pero no respeta el debido proceso para llevar adelante eso. No, porque la gente que está cansada, está Claro. agotada y necesita soluciones. ¿Qué busca Trump? Dar esas soluciones. Entonces es verdad que hay una inundación de algunos productos en Estados Unidos. Es verdad que ha habido un problema con la industria en Estados Unidos. Es verdad que ha habido un poder de poder adquisitivo de la clase media en Estados Unidos. Hay toda una cuestión de asuntos que son reales. El problema es si la culpa la tiene China, si la culpa la tiene México o si la culpa la tiene el libre comercio. Yo creo que no, pero él se agarra de eso para, por supuesto, llevar adelante un plan de gobierno que esté ajustado a las demandas de los quienes lo votaron, ¿no? Claro, es eso que vos decías que mezcla geopolítica con negocios internacionales y no te queda del todo definido. Ignacio, yo te quería preguntar, justamente hoy hablábamos de las relaciones entre Uruguay y Estados Unidos, ya está designado el canciller, ya sabemos quién va a ser el presidente. ¿Qué esperás de la relación bilateral entre ambos países con Mario Lubetkin como canciller? A ver, el canciller es un perfil de organismo internacional, que conoce las relaciones internacionales, que tiene una relación muy buena con todos los países en el marco de las funciones que tenía la FAO, ¿no? Entonces entiende muy bien el ecosistema internacional y cómo funciona el sistema internacional. No imagino a un canciller entrando en polémicas con Estados Unidos, tampoco ese será el perfil del ministro de Economía, porque O'Donnell tampoco tiene esa visión con respecto a Estados Unidos. Y bueno, y me parece que en ese sentido Orsi se ha mostrado muy pragmático, porque incluso ha estado en silencio respecto a todo lo que ha ocurrido con Trump en estos meses, y ha manejado bastante bien la situación con Milei, ¿no? O sea, no ha dicho nada contra Milei, no ha entrado ha incluso dicho que tiene interés de reunirse con Milei. Yo creo que vamos hacia un gobierno de Frente Amplio que en este punto
va a ser pragmático y va a entender que si vos no tenés un problema, ¿por qué buscártelo? Claro. Ahora me Sí. decían, digo, ¿por qué vas a salir a hacer un discurso como el que hizo Lula? Diciendo que Trump no fue votado por el mundo y que él no va a tomar las decisiones por el mundo. No, eso está bien, que lo haga Brasil, que lo haga Lula, perfecto. No imagino ni recomiendo, aparte me imagino que tampoco lo va a hacer el canciller designado, recomendarle eso al presidente, porque no es un lugar en el que nosotros tenemos que estar. Claro. Nosotros tenemos que estar en un lugar de pragmatismo, de perfil bajo, somos chiquitos, aprovechar que no estamos en ese escenario, aprovechar el embajador que envía Trump a Uruguay. Está enviando a un amigo con el cual juega al golf y que conoce Uruguay. Claro. O sea, el mensaje que le está dando con el envío del embajador que va a estar en Uruguay, me parece que es muy claro, ¿no? Que es decir, yo no imagino tener problemas con Uruguay. Entonces, ¿por qué vamos a entrar en ese juego? Claro, y no podrás hacer un perfil, porque se ha comentado, pero ¿podrás hacer un perfil de justamente del canciller designado? Porque era alguien que no estaba en el radar, en el ojo público, no viene del palo político. No, la verdad que lo conozco muy poco, conozco lo mismo de ustedes, que es el perfil público que conocen todos. Yo no lo conocía, he estado creo que sí estuve en algún congreso a nivel internacional en algún momento con él, Sí. pero no, bueno, realmente trabajaba para la FAO, ¿no? Bueno, de hecho está renunciando en estos Sí, sí. días Sí, la FAO, a la FAO y tiene una trayectoria en la FAO que es, digamos, la agencia de alimentación de Naciones Unidas. Por lo tanto, conoce bien las relaciones internacionales desde ese lugar. No tengo claro tampoco sus posicionamientos en otros asuntos vinculados con las relaciones internacionales, porque no he discutido sobre él respecto a los temas y además tampoco él por el cargo que tenía se le conoce opiniones públicas sobre esto. Sí te voy a decir una cosa del perfil que sí sé y que me parece que es importante resaltar. A ver. Él tiene una muy buena relación con China y con Asia y con el sudeste asiático. Tenemos la suerte de que vamos a tener por primera vez a un canciller en Uruguay con una experiencia importante en Asia-Pacífico. Que recordemos, es la región más dinámica del planeta, es una región donde Uruguay tiene muchísimo por hacer en términos de acceso a mercados, en términos de promoción comercial, y eso creo que es la mejor noticia del perfil del canciller, que entiende bien la importancia de China, la importancia del sudeste asiático, conoce estos países, ha viajado, ha tenido muy buena relación con China, y eso yo del perfil de lo que conozco, insisto, porque es muy poco, del perfil del canciller es lo que más resalto. Bien, excelente. Tengo una última pregunta para hacerte, Nacho, y te dejamos libre, que es para analizar un poco, porque es lo que nos afecta en las regiones. ¿Cómo compararías a Trump y a Milei? Porque es verdad, tiene un discurso parecido en cuanto a derechas, capaz, por ejemplo, Milei está en contra del aborto, bueno, con toda la marcha por la diversidad que estuvo en contra, y sin embargo tiene una tendencia más liberal hacia el comercio, a abrir las exportaciones, a abrir las importaciones. Sin embargo, Trump está poniendo aranceles justamente y sí tiene un discurso parecido en cuanto a lo retórico, en cuanto a la filosofía de la sociedad. ¿En cuánto se asemejan y en cuánto se diferencian? ¿Qué opinas? Bueno, la diferencia más importante es que uno es el presidente de Argentina y el otro de Estados Unidos, ¿no? Claro. Esto parece una obviedad, pero no es una obviedad, ¿no? Claro. Por supuesto que el rol que tiene Trump en todas sus visiones tiene un impacto multiplicador respecto a lo que tiene Milei, más allá de que lo hemos visto a Milei, por supuesto, en muchos foros internacionales y en muchas revistas de prestigio a nivel internacional Sí. en primera portada. Pero hay que separar bien los fenómenos, ¿no? Ujú. Ahora, sí coinciden mucho en esa negativa que tienen de los organismos internacionales en general. Entonces, Milei se va a ver tentado a acompañar mucho a Trump en lo que sí. tiene que ver, por supuesto, ya ocurrió con la OMS, pero lo que tiene que ver con el Pacto de París, lo que tiene que ver con un, si se quiere, ninguneo o desplante de los organismos internacionales, que para un país de las características de Argentina, a mí me parece que es un error tener la misma continuidad que Trump en ese sentido. Y después la Agenda 2030. Los dos coinciden en denostar esa agenda de 2030 de Naciones Unidas, por supuesto. Ahora, sí tienen diferencias con respecto al libre comercio, estoy de acuerdo. Allí Trump es, a mi juicio, en estos días se ha discutido si él es proteccionista o utiliza el proteccionismo para negociar. Ujú. Yo creo que utiliza el proteccionismo para negociar y a la vez es esencialmente proteccionista, las dos cosas. Pero en el caso de Milei, no. Milei es un liberal, pero también es un liberal que está limitado desde el punto de vista de este concepto en su origen, porque
tiene ciertas limitaciones geopolíticas. Bien. Digamos, soy liberal, pero soy liberal solo con Estados Unidos. Claro. Entonces, las afinidades políticas de Milei y su razonamiento vinculado al liberalismo, me parece que le ponen cierto coto a ciertos límites a ese liberalismo que él dice tener. ¿Por qué? Porque soy liberal, pero soy liberal solo con los que piensan igual que yo. O sea, yo no puedo ser liberal con China porque China es comunista. Entonces, también creo que el liberalismo de Milei tiene ciertas contradicciones, pero la diferencia mayor entre uno y otro es que Trump es esencialmente proteccionista y entiende que el libre comercio ha afectado a Estados Unidos y al desarrollo económico de Estados Unidos, y Milei entiende que el libre comercio lo va a favorecer. Bien. Pero a la vez se contradice en que quiere libre comercio con los países que tiene afinidad política, con los que no lo fomenta, porque si no tendría que favorecer con el mismo nivel de intensidad un libre comercio con Estados Unidos que con China, sin embargo no lo hace. Bien. Bien, Ignacio perfecto. Bartesay, doctor en Relaciones Internacionales, profesor titular de la Universidad Católica del Uruguay. Gracias por este contacto y gracias por ser tan claro, como siempre. Muchas gracias, Ignacio. Hasta la próxima. Un abrazo. Abrazo grande. grande.